¿Por qué peplum? El peplo es una tela antigua con la que se confeccionaban las togas en la antigua Grecia y es un subgénero dentro del cine épico o el cine de historia o el cine de época que hace referencia a dos grandes civilizaciones, como ya dijimos, que son la antigua Grecia y la antigua Roma. O sea, peplum es tipo la tela que tengo puesta yo. Exactamente. ¿Esto? Eso es mantelum. Esto es mantelum. Pero es Sabanum. es sabanum, pero es peplum. Para hacer esta columna me inspiré en un documental de 2018 que se llama Gladiadores, Espadas y Fantasías del director francés Jérôme Coquillan. Jérôme, para los pibes. Jerome Koch. El Coc. Jerón. El Jero de la Jerome- El Jero de la Jérôme gente. Pitts. Que hace un breve repaso sobre el cine el cine peplum o el cine de, como se lo conoce hoy en día, espadas y sandalias. El cine peplum, vamos a hacerlo bien rápido y corto como patada de chancho o golpe a jubilado, está dividido en tres auges que ha tenido. Uno es durante la década de 1910, el otro es un auge en la década de 1940-50 y el otro es en la década de los 2000. Por suerte, hoy contamos con la presencia de nuestro productor Estrella. y señor amo de la casa, el señor Julius. Julio César. Julius Julio, Caesar. Julius Caesar. Julius Caesar. Para que nos pueda desasnar sobre algunas cuestiones que a mí me quedaron ahí como medio revoloteando, pero realmente el cine de sandalia, de espadas y sandalias, nace o tiene su primera película en 1916 que se llama Intolerance, que tenemos en la imagen, de el director Griffith, Wallace Griffith. Es considerado la primera película ambientada en la antigüedad. Es una película que dura 3 horas. O sea, sacá del medio Peter Jackson con El Señor de los Anillos, 3 horas. Un montón. ¿De qué año? De 1916. Es un montón Es para un montón. 1906. Para la época, tiene uno de los decorados más grandes en la historia del cine, que está en la imagen número 2, Tommy, que es eso, virtualmente reconstruyeron la entrada de las puertas de Babilonia para una sola escena. ¿Por qué? Porque es una película que dura 3 horas y que cuenta 4 historias entrelazadas. Medio raro ahí, pero Una especie de tiempos violentos, pero históricas. Claro. ¿no? O sea, Ahora, cuenta- 4 historias distintas. Pioneros. Claro. Cuenta la historia, una especie de recreación de la tragedia de Romeo y Julieta, la caída de la ciudad de Babilonia a manos de los asirios, la pasión de Cristo, random, y la purga que hubo en el siglo XVII contra los protestantes hugonotes en Francia y la matanza feroz que hubo contra ellos. ¿Qué tienen que ver las 4 historias? Tienen algo que las entrelazan, que es que en las 4 la sociedad es intolerante con el que piensa distinto y lo matan. A Jesús, los judíos lo matan, a Romeo y Julieta, sus familias los detestan porque tienen un amor distinto, a Babilonia la saquean porque profesa una religión distinta, etcétera, etcétera. El problema es que el director Griffith hizo esta película para mostrar que los críticos de cine eran intolerantes a él. ¿Por qué? Porque el señor Griffith, un año antes, había dirigido otra película que se ¿Podés llama... poner el póster, Tommy, el primero, el que pusiste? Abajo dice. Dice, del director de El nacimiento de una nación. Y si alguien no sabe lo que es el nacimiento de Sí. una nación y ya todos acá se están riendo, es por algo. El muchacho Griffith, en 1915, un año antes, dirigió una película relatando los inicios del KKK, y no son las bóvedas en la Patagonia, sino del KKK. Capusotto se estaría revolcando en este Si momento. ustedes quieren saber de dónde sale, por lo menos narrativamente, esta idea que ahora está tan de moda en diferentes círculos políticos, de los negros vienen a robarse nuestras mujeres. Exactamente. Bueno, Birth of a Nation es como la primera la piedra película angular. que dice, bueno, sí, los negros, ¿saben qué? Tienen razón en Son todos sus son prejuicios. todos culpables. Son malos. Son todos culpas, son todos negros, por algo son negros. Que no recuerden esto, por favor. Pero, Yo medio semidesnudo. sí, encima Oh, semidesnudo, No, con pantalón que no corto, quedemos con la pegadas toga nosotros. levantada ahí. Fueron ellos, no quedemos pegadas nosotros. No. Enfóquenla, por favor. Por favor, a No, ellas no, enfóquenlas. no, Gracias. recalente. Apoyamos No nos conocemos. al racismo, apoyamos al racismo, apoyamos al racismo. Ahí está. Debo irme, mi planeta me necesita. Griffith hace su primer película, El nacimiento de una nación. Obviamente los críticos la destrozan porque dice, loco, es contenido prácticamente supremacista blanco. Y el tipo hace otra película que es esta, Intolerancia, que es un poco paradigmático, digo. Que una película se llama Intolerancia, viniendo de un tipo que hace una película de intolerantes, es poquito raro.
Pero Un clima de época. Es un clima de Esas época. cosas. O sea, pero, perdón, intolerancia es, si se quiere, en respuesta a las críticas. A las que críticas, tuvo. claro, por lo intolerante que era su primer película, El nacimiento de una nación. Ah, ok. O sea que, perdón, mini tangente. Es como el inicio de la estrategia retórica Darbo. No sé si ustedes tienen en claro más Yo o sí. menos qué es Darbo. Porque Darbo, está bien, las siglas están en inglés, pero es Denial, Attack, Reverse. El ataque del negro. Y es, bueno, básicamente es negar, atacar, revertir la víctima y quien la ofende. Claro, O sea, eso la es una lógica estrategia de, en muy- realidad, yo te muy actual. bardeo y cuando vos me decís, che, no me bardees, yo digo, no, en realidad vos me estás bardeando a mí. Claro. Y digo, yo soy la víctima, no vos. No vos. Como que desde esa Sí, época bueno, ya venía. lo que nosotros varias veces mencionamos acá cuando hablamos de la paradoja de Popper, este tema de Claro. tolerar al intolerante, y dijimos, ¿hasta qué punto una sociedad tiene que tolerar al que piensa distinto y el que propone ideas bastante extremas y se escuda en no me respetan? ¿Por qué hizo ese Yo no puedo creer. ¿Qué? No, me poncha. te me poncha, yo sí, justo bajante. estaba leyendo a Deleuze Dignidad salió del chat. y no importa, no importa. Me han hecho cosas peores. Mi sobrino los está escuchando, que sepan, tiene 13, se llama Hola, ese. Hola, sobrino. Queremos decirte que todo lo que se nombre a partir de ahora en adelante no es culpa nuestra, es culpa de tu tío o tía. Y que no nos tomen de ejemplo a nosotros. No, Sí. bajando un Bianchi. Escuchame. También está mi cuñadito del otro lado, te mando un beso. Yo Para- soy, yo para soy un mí- amor, son ellos. O son sea que ellos. para mí se quedó corto, Eurípides se quedó corto, tenía que haber matado a todos. El cine Peplum experimenta un primer auge en la década de 1910, hasta acá estamos todos contentos, pero en la década de 1920 y 30 viene el cine sonoro, el cine que tiene sonido, las primeras películas con sonido, y aparecen a un auge del género o subgénero musical. Entonces el cine de época o el cine de espadas y sandalias empieza a estar en desuso. ¿Por qué? Porque ya de por sí era caro para producir esto. Imagínate agregarle sonido a películas que ya se excedían por sobre el presupuesto. Claro, porque además, o sea, me corregirá Julio en todo caso, pero en esa época los efectos especiales eran carísimos. No, era que Bueno, lo ponías por- en una por eso- computadora y no, no. más o menos zafaba. Por Es como- eso, Dicen por eso que no. Tommy dice que no. A ver, Uy, Tommy, que... Tommy dice que eran baratos los efectos No, especiales. mucho fondo pintado y perspectiva había. No, sí, bueno, Para hacer la mayoría de escenografía estaba tipo de un cartón y... Claro, pero a lo que voy es que si el director de Birth of a Nation tuvo que reconstruir Babilonia, ese tipo de cine era caro. No, no, o bueno, sea, reconstruir vamos a- esas cosas. Vamos a ver. Mataban a la gente de verdad medida que- directamente. ¿Cómo? Directamente la mataban de verdad. Vamos a ver que Sobre todo si eran negros o Durante- minorías. Sobre todo. durante. Birth of a Nation no importaba mucho. No, bueno, de hecho hubo denuncia de que no eran extras, era un negro en serio al que lincharon en la parte de. Y Inchequeable. Estados La Unidos, tortuga de todo. holocausto caníbal, digamos. Sí, pobrecito. Pero bueno, durante la década de 1930 y de 1920, el género peplum es corrido hacia un costado y es el auge de los musicales, ¿no? Aparecen grandes producciones que quedan en nuestra retina, como El Mago de Oz, etcétera, etcétera. Viene la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, España queda hecha Cheicon, así, totalmente No entendí la dinamitado. referencia. Dinamitado como el rostro de la Mirta, pero con el final de la década de 1940 y el principio de la década de 1950, resurge el género peplum, junto con otros que van a tener su época de fama, como la ciencia ficción, el género de espías o subgénero de espionaje y demás. Pregunta, Sí. el género peplum no era una cuestión nada más yankee, ¿no? No, y ahí es a donde. Y acá es a donde se va todo a la 2 Cheicon. ¿Por qué? Porque para delimitar el género peplum pertenece al género de época o al género histórico. Nosotros nos referimos al género peplum específicamente solo para hablar de Grecia y Roma.
Hay muchas películas que pertenecen al género peplum, pero que están ambientadas en otras civilizaciones como son Egipto, Babilonia, Siria, etcétera, etcétera. Pero que si realmente queremos abocarnos a todos, no alcanza ni con este programa y tenemos que chorearle espacio a Las muchachas de Ensobrada, La noticia de ayer y etc, etc, etc. De todas maneras, consulto, porque ustedes son los que saben de cine. En la historia del cine, igual, hay más representaciones de Grecia y Roma que de Sí. todo el resto. Y ahora vamos a ver por qué. Ok, Porque perfecto. son todos medio así, medio les gusta tocarse entre todos. Y bueno, pero de la misma forma que Degenerados. de la misma forma que en la historia de la filosofía y de el pensamiento y de la literatura siempre se toma como ancestro inicial a Grecia. Sí. Y no es que Grecia fueron los primeros, está bien, o sea, sin quitarle mérito, ¿no? Pero no es que fueron los primeros que existieron y se pusieron a pensar. Tal cual. Pero entonces, cualquier cultura que después quisiese proponerse a sí misma como faro civilizatorio del mundo, decía, bueno, nuestros antepasados están en Grecia y en Anclados Roma. en esto. En la década de 1940, en 1949 más específicamente, se viene la segunda época de oro del cine peplum, que de la mano del fundador de Hollywood, Cecil B. DeMille, o DeMille, no importa, no entremos en eso, filma la película Sansón y Dalila. Acá hay una aclaración. El cine peplum no necesariamente tiene que tener relatos bíblicos, pero hay algunas películas que sí lo tienen. Sansón y Dalila pertenecen a un relato bíblico. Esos No hay... pósters, Ese es el una póster. divinura. Ah. Sí. Eran hermosos. Espectaculares. Sí. 100% Espectaculares. real, no fake. Como esto que ves acá, Exactamente. esto es físico cultu lástima. Ahí lo ves. Ahí está. No me robes. Y Sansón- pará, ya que hablamos de Sansón y Dalila, quiero. El otro día estaba pensando, cuando vos me hablaste de Peplum, que es un género, obviamente, un subgénero cinematográfico, pero también existe en la música, y esto lo dejo para que la gente lo piense, porque, por ejemplo, Sansón y Dalila. Esto es muy gordo indie, pero si conocen a la banda Pixies, el tema Gauge Way es la historia de Sansón. Tengo O sea, que escucharla. lean después la letra, pero básicamente, a ver, la historia de Sansón y Dalila casi todo el mundo la conoce, o conoce el pedacito de Sansón, el tipo que tenía el pelo largo, y que cuyo la pelo le fuerza daba la estaba fuerza ahí. y que... Dalila lo traiciona, le hace unas trenzas y después vienen los enemigos, se las cortan, pierde la fuerza y bueno, lo logran capturar. Esa es la, Sí, sí. Y la Sansón historia recibe conocida. un último impulso de fuerza y con su fuerza y pelo corto, algunos dicen te lo dio Dios, tira abajo el templo, Bueno, asesinando ahí y está pierde. la otra mitología, si se quiere. Claro. No sé si decirle así porque es una historia de la Iglesia Católica, podría decirse. Sí, es medio Está rara. bien, Igual- o sea, de la religión judeo. Te vas a dar cristiana. cuenta, te vas a dar cuenta que varias cositas del Antiguo Testamento está ahí un copy paste de Mezcladito. civilizaciones más Claro. antiguas, sí. Pero, a ver. Dígame, Tommy. Vale aclarar que Cecil B. DeMille era el empleado del mes del Departamento de Estado Yankee y que el Peplum era parte del destino manifiesto, ¿no? Más vale, eso Claro. vamos a verlo ahora, no te me spoilees. Ah, perdón. Esto es como cuando uno arranca a ver la Pasión de Cristo y dice, espero que Cristo sobreviva, es un muy buen tipo. Uy, Alerta Surprise. spoiler. spoiler, Sí. el carpintero no la cuenta. Spoiler alert. En ese sentido me gusta más la historia de Sansón. Sí, Porque, o sea, la lógica de, bueno, le cortaron el pelo, perdió la fuerza, y que nadie se pregunta, che, pero el pelo crece. Y hay una parte de la historia que justamente dice, sí, efectivamente, el pelo crece. Y él sabía que el pelo crecía, está bien, si bien muere, mientras muere, se lleva a un montón de, creo que eran... vos por ahí, no, igual esto no, es religión, no es historia. Sí, es demasiado mitología para... Sí, pero digamos, se lleva a más enemigos de los que había matado cuando Sí. estaba vivo. O sea que es linda la historia de Sansón. Es lindo, En ese sentido. la moraleja que te deja es, nunca le digas solo las puntas, O solo la que punta. te va a pasar lo que le pasó al Sansón. Sansón representa un éxito rotundo para Hollywood y Cecil B. DeMille dice, esta la tengo que ver. Y durante la década de los 50
es un nuevo resurgir del cine peplum. Aparecen 3 películas que marcan un antes y un después. La primera es Los 10 Mandamientos del 56 con, y me pongo de pie, Charlton Heston, que hace de Moisés, y el de al lado, que no me acuerdo nunca el apellido, pero que hace de Ramsés II, se convirtió en meme por la cara que pone. En el 56 aparece los 10 mandamientos. Después, en el 59... Esta película de Charlton Heston es la que es parodiada en Los Simpsons. Sí. Me parecía. No, la que es parodiada es las otras 2 que vienen ahora. En el 59 ok. y en el 60 aparecen las 2 obras maestras de este subgénero, que son Ben-Hur, en 1959, y Espartaco. Ese es Sportacus. Ese es Espartaco, gracias. Ahí está. Y Espartaco en 1960. En 1959, Ben-Hur es la primera película del género peplum que gana 11 premios Oscar y la única que ostenta ese récord hasta el día de hoy. Tenemos que esperar hasta Titanic o El Señor de los Anillos para ver que una película alcance esa cantidad de premios Oscar y descorchan. Así como Bianchi, esta es la época de oro del peplum y no debe morir jamás. Ben-Hur, que tiene una de las escenas más caras en la época, porque dura también más de 2 horas, se usaron más de 10.000 extras, caballos, todo. Eso, perdón, ¿en qué año más o menos? 1959. Claro. Y al año siguiente, de la mano de nuestro Kubrick, viene Espartaco, de Kirk Douglas, que la rompe todo, no tiene tantos premios Oscar, pero lo que sí hace es un poco acompañar este hilo del género peplum y dicen, acá nos llenamos de guita todos y esto no va a parar en los 60. Spartacus, que la rompe también, tiene escenas hermosas, con un presupuesto millonario para la época. Estamos hablando de 20 palos, 30 palos, que para esta época era un montón. Es un montón. Sí, Si claro. hoy en día- Ahora se hablan de películas de 300 millones de de dólares, 300 pero en esa millones. época era como decir Bueno, una película de 1 billón de dólares. Para un Una paralelismo, barbaridad. Gladiador 2 de nuestro querido Ridley Scott, al que cada vez que Ridley Scott estrena alguna película, hay 6 o 7 historiadores que se tiran de un 7º piso. Siempre. Y la verdad me parece bárbaro. Habría que hacer un será? gráfico de eso. Sí, No sé por me qué parece será. bárbaro que Unas haga eso. estadísticas. Yo amo a aquel que haga enojar al círculo académico, a mí me hace bien. Bueno, 10.000 antes de Cristo, ¿te acordás? Era un horror. Ay, sí, qué Era un mezcla horror. rarísima. Por Eso Qué sí falopa era- de la web. No la vi esa. Es como ver No la Cowboy veas. versus Aliens y decís, sí, papá, mirá No, lo que sé. mezclemos todo. Metamos en la licuadora y sale esto. Igual, más adelante yo voy a defender Bueno. a ese tipo de falopa. Perdón, hay No, peores. no. Hay una película que se llama Alpha, que es la de un chico, de cómo el ser humano domestica al lobo y lo hace su compañero, su perro, y tiene una falopa historia. Tipo como si- Crepúsculo. Sí. Una cosa así. Viste, brillan ahí. Durante la década de los 60, el género peplum dice, acá la venimos venir, y como todo en esta vida, como así te sube la presión cuando ves cuánto te vino de gas, como a todos se va toda la concha. El género durante la década de los 60, el género peplum toca techo, y todo lo que toca techo tiene que lamentablemente caer. En 1963 se estrena una de las películas más polémicas de toda la historia, que es Cleopatra. Es el pináculo del género peplum. ¿Por qué es polémica? Porque sus protagonistas estaban casados y tienen un amorío mientras rodaban la película. O sea, en la vida real. Fue claro. polémica Sí, sí, por es como si- temas de... sí. claro. ¿En qué sentido murió? Para chisme me gusta. ¿Qué? Culea mientras rodan la película. Ah, pero no con otros, entre ellos. Entre ellos. Como No, en la pasó entre película. la China y Vicuña. Exacto. Palta, Nepalm, tráiler. Manta amarilla, listo, Manta ok, ya amarilla. entendí. Monzón y Susana. ¿Eh? Monzón y Susana. Monzón y Monzón Susana, y pero Susana, Monzón y Susana lo hicieron sí. tan bien que quedó en la Qué película buenos. esa parte. ¿En serio? Digo, hay un. Karina y Pues, Me Javier. estoy perdiendo de Karina- de chismes buenos. Oh, chisme de rico. Ahora, ¿qué sucede? Con esto, la gente se da cuenta que ya los 60 no están para el peplum. Hay otros géneros y subgéneros que vuelven a tener popularidad. Nos damos cuenta que todos los decorados que las películas de Hollywood, porque Hollywood durante la década de los 50 dice, che, me sale más barato ir a hacer la película a otro país que rodarla acá. Y eligen Italia como el lugar idílico para poder rodar peplum. ¡Bú! ¡Bú! ¡Fuera Italia! ¡Fuera ladrones! Fuera.
Italia cuenta con paisajes hermosos, con algunas ruinas hoy en día, algunos paisajes bellísimos. Bien hecho. Y Hollywood invierte mucha guita en agarrar pequeños pueblos y convertirlos en verdaderos sets de rodaje con decorados hermosos, enormes, gigantescos. Cuando el peplum se retira durante la década del 60, esos decorados quedan. Y adivinen qué, ciertos directores italianos dicen, che, esto lo podemos usar para hacer el spaghetti western. Y En estamos hablando, Morricone. y Morricone dice, Claro, esta toda es esa la mía, gente, papá. sí. Leone. Hermoso. Y es la época en la que el spaghetti western, el que tanto excita a Tarantino junto con estos pies, tiene su auge. ¿Por qué? Porque utilizan, obviamente, los decorados que dejan abandonadas las grandes productoras de Hollywood. Pero también durante la década de los 50 y los 60 hacen sus propios peplum en Italia. Sobre todo con la temática de Hércules. Hay un montón de películas de Hércules.